Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lenin Reyes, soy de Culiacán, Sinaloa y asisto a la Iglesia de Dios en México, al templo Familias con Propósito. En esta diapositiva te dejo la dirección. Estamos ubicados en la colonia Palmitos, cerca de los tanques de Pemex. Y el día miércoles a las 7:30 de la noche y el día domingo a las 9:30 de la mañana son días de culto general. Si un día tú quieres ir a escuchar palabra de Dios, palabra que bendiga tu vida, pues estás cordialmente invitado. El estudio que vamos a realizar en esta sesión y en esta serie es sobre el libro del Apocalipsis. Es un estudio escatológico que tiene que ver con las cosas futuras y es un estudio que se ha compilado de diversas fuentes. Ustedes pueden buscar en YouTube al pastor Moisés Román Díaz, al pastor Porfirio Martínez, al pastor Juvenal Martínez. También pueden, tengo de referencia a la pastora Reina Soto del Instituto Gilgal, por extensión aquí en la ciudad de Culiacán. Y he revisado diversos estudios como los elaborados por el doctor David Diamond y el doctor Antonio Bolaines sobre este libro. Asimismo, estoy haciendo uso de diversas Biblias. De entre las Biblias de estudio tengo la Biblia MacArthur y la Biblia Harper. También tengo la Biblia de referencia Thompson. Y tengo diversas Biblias que no son de estudio, pero que estoy utilizando para la lectura, que son la versión israelita nazarena, la nueva versión internacional y la revisión Reina Valera de 1960. Asimismo, estoy leyendo el libro de La Revelación de Jesucristo por Francisco González y diversos libros de historia. Entre ellos está la serie Great Empires of the Past y libros de la editorial Osprey, que son libros de guerras, guerras antiguas, guerras modernas, pero sobre todo estoy leyendo la serie que tenga que ver o relacionada con el pueblo de Israel, o con el país de Israel. Asimismo, estoy haciendo uso de la Biblia en inglés New King James Version. Esta versión también se está siendo utilizada para este estudio. Yo no soy escatólogo, por eso estoy haciendo uso de esas herramientas para el análisis del libro del Apocalipsis. Y este es el libro de las revelaciones, de lo que ha de venir, de los días postreros. Esos son los acontecimientos que han de suceder. Y este libro tiene una característica muy peculiar, marcada en Apocalipsis 1:3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. De todos los libros de la Biblia, el libro del Apocalipsis es el único que tiene una bienaventuranza por leer, por oír y sobre todo por guardar las palabras que están escritas en esa profecía. Para hacer un análisis de este libro, en esta primera sesión, pues vamos a revisar algunos detalles como el concepto secular, de dónde proviene la palabra profecía. Y esta palabra pues proviene del latín profetía, que es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas futuras. Sin embargo, nosotros los cristianos evangélicos no tomamos únicamente este concepto secular, enriquecemos esta información y la complementamos con lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la palabra que tenemos en las distintas versiones, ya sea en español, en inglés o en cualquier idioma, es una palabra profética.
Y Dios trasciende en el tiempo y en el espacio. Y en esa palabra se puede hablar al mismo tiempo del pasado, del presente y del porvenir. De los 39 libros del Antiguo Testamento, 17 son proféticos. Y en el Nuevo Testamento tenemos varios pasajes en los Evangelios, varios pasajes en las epístolas, y esencialmente el libro de Apocalipsis es del carácter profético. Esencialmente la palabra completa es una profecía dictada por el Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a ver, pero podríamos hacer énfasis en esos libros del Antiguo Testamento y únicamente en los pasajes en el Nuevo Testamento, así como el libro entero del Apocalipsis. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 10, dice lo siguiente: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capodacia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados, con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados con el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ahora nos vamos a pasar a la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos 16 y versículos 19 al 21, y dice así: Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Nos saltamos al verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De estos dos pasajes podemos ver que el Espíritu Santo es el autor de la profecía, que la profecía es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro y que sirve para guiarnos en el caminar en nuestro Señor Jesús, que las profecías no son objeto de interpretación particular y tampoco son usadas para conveniencia. Nos muestra también que Dios siempre ha querido preparar al mundo. En Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ejemplos: el diluvio fue revelado a Noé, la destrucción de Sodoma y Gomorra fue revelada a Abraham y también fue revelada a Lot a través de los mensajeros. También vimos el juicio de Nínive con el profeta Jonás, y vemos Babilonia con el profeta Daniel. Asimismo, la
profecía nos habla de la primera venida de Cristo, que fue anunciada con una precisión extraordinaria. Nació en Belén, en Miqueas 5:2. Nacimiento de Jesús el Mesías, en Isaías 9:6. La entrada triunfal en un pollino, Zacarías 9:9. Y también predice o también menciona los acontecimientos del fin, señales de retorno de Cristo en Mateo 24:21-30, el arrebatamiento de la iglesia en 1 de Tesalonicenses 4:13-18, la aparición del anticristo en 2 de Tesalonicenses 2:1-12 y Apocalipsis 13, la gran tribulación en Mateo 24:21-30, Daniel 12:1-7, el Armagedón, la guerra final en Apocalipsis 16:14-16 y 19:1-21, la aparición gloriosa del Señor con todos sus santos en Zacarías 14:3-5 y Apocalipsis 19:11-14, el milenio, el reino milenial en Apocalipsis 20:1-10 y el juicio final ante el gran trono blanco en Apocalipsis 20:11-15. Juan, después de haber dado conclusión al registro de las visiones de la profecía en Apocalipsis, recapitula y completa todo el mensaje de los anteriores profetas. Al mismo tiempo afirma que nadie tiene derecho a añadir ni a quitar nada de esa profecía. Apocalipsis 22:18-19. Como les mencioné en un principio, la escatología se encarga de revisar los postreros días, lo que va a suceder en esos días. Y los postreros días comienzan desde que Jesús asciende a la diestra del Padre. Entonces, como podemos ver aquí en la diapositiva, es lo que acabo de mencionar, a estudiar el aspecto de la doctrina bíblica que se ocupa de los postreros días. ¿Cuándo son esos postreros días? Pues se dice que nosotros estamos viviendo en los postreros días, y de esos postreros días estamos viviendo en los últimos postreros días. Existen diversas posturas. Una de ellas es la pretribulacionista premilenialista. Esta sostiene que los creyentes son arrebatados antes de la gran tribulación. El rapto y la segunda venida son acontecimientos separados. Y la gran tribulación y el reino milenial son periodos de 7 y de 1000 años respectivamente. Y toma como base a Israel y a la iglesia, pero separados. El rapto viene en 1 Tesalonicenses 4:15-18. La iglesia está en el cielo en ese periodo de 7 años de tribulación. Y la segunda venida viene marcada en 2 Tesalonicenses 2:8. Después viene el reino milenial en la tierra, seguido de la eternidad en Apocalipsis 20 del 1-6. La postura post-tribulacionista premilenialista hace uso de los mismos pasajes bíblicos, pero cambia algunos aspectos doctrinales. Y este aspecto es que los creyentes son raptados al final de la gran tribulación. Sostiene que el rapto y la segunda venida son el mismo acontecimiento, y la tribulación y el milenio son periodos de 7 y de 1000 años respectivamente. Esta postura también sostiene que Israel y la iglesia son programas separados, y menciona que la iglesia en los 7 años de tribulación sobre la tierra viene en Mateo 24:15-28, y las citas bíblicas que ya habíamos mencionado del rapto y de la segunda venida, asimismo del reino milenial en la tierra, seguido de la eternidad. También existe la postura mesotribulacionista premilenialista. Dice que todos los creyentes son raptados tras 42 meses, o sea, 3 años y medio de la gran tribulación, los creyentes son raptados. Y sostiene que el rapto y la segunda venida son acontecimientos distintos. La tribulación y el milenio también son periodos de 7 y de 1000 años respectivamente,
Igual que las otras dos posturas, sostiene que Israel y la Iglesia son programas separados. Y el fundamento bíblico de esta postura pues viene en Mateo 24:15 al 28, 3,5 años de tribulación, luego viene el rapto y la Iglesia está en los cielos. Y durante ese periodo pues restan los 3,5 años de tribulación. Luego es la segunda venida y termina con el reino milenial, reino milenario en la tierra, seguido de la eternidad, en Apocalipsis 20 del 1 al 6. Existe la postura del rapto parcial premilenialista. Esta postura dice que solo algunos creyentes serán raptados antes de la gran tribulación de 7 años. Sostiene que los que no están preparados deben pasar por martirio para probar la fe, y el rapto y la segunda venida son acontecimientos separados. La tribulación y el milenio son periodos de 7 y de 1000 años respectivamente. Igual que las otras posturas, sostiene que Israel y la Iglesia son dos programas separados, o sea, son dos tratos distintos. El rapto parcial viene en Mateo 25, 1 al 13, y los cristianos espirituales en esta postura pues están en el cielo. Durante ese tiempo son 7 años de tribulación sobre la tierra, y la segunda venida viene marcada en 2 Tesalonicenses 2:8, y finalmente el reino milenario en la tierra, seguido de la eternidad en Apocalipsis 20 del 1 al 6. Finalmente, la postura amileniarista son los que creen que no va a haber un reinado de 1000 años con Cristo como rey. Lo repito, los que no creen en un reinado de 1000 años con Cristo como rey. La postura de la Iglesia de Dios, la postura de la doctrinal de la iglesia donde yo asisto, es pretribulacionista, premilenialista. Y esto lo podemos ver en la declaración de fe en el punto número 13, que dice: creemos en la premilenial segunda venida de Jesús, primero para resucitar a los justos muertos y arrebatar a los santos vivos hacia Él en el aire. Segundo, para reinar en la tierra 1000 años. Esto es lo que la Iglesia de Dios cree, y es lo que yo creo como parte de la doctrina. Ahora bien, principalmente en el Nuevo Testamento se hace referencia a esta segunda venida. En el Antiguo Testamento podíamos ver una referencia a la venida del Mesías, a la venida de Jesús. Pero cuando viene el Mesías, pues la gente no lo acepta porque ellos esperaban un Mesías salvador, pero guerrero, no un Mesías redentor. Entonces, nosotros que sí creemos que Jesús es el Mesías redentor y salvador guerrero, un guerrero, pues creemos en la segunda venida. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, viene en estas palabras viene marcada la segunda venida. Viene mencionada como venir, como advenimiento, como revelación, como una aparición, como aparecer y como descender. Estas 6 palabras vienen en el Nuevo Testamento, y venir viene del griego erchomai. En el texto griego se usa el regreso escatológico de Cristo, y utilizando la palabra escatológico, pues es el regreso de Cristo en los postreros días. Las citas bíblicas que usted puede consultar son Mateo 16:27, Marcos 8:38 y Primera de Corintios 4:5. Eso lo puede consultar con su Biblia de uso diario, pero
tendría que consultarlo también con una Biblia de estudio o con algún comentario bíblico. En la palabra advenimiento significa parousia, viene de la palabra parousia y significa presencia o venida, y viene referida en Mateo 24:3. La palabra revelación, que es apocalipsis, viene del verbo revelar y es usada en Lucas 17:30. La palabra aparición viene de la palabra epifanía, neía, y se usa en unión de parousia y hace referencia a la destrucción del hombre inicuo. Segunda Tesalonicenses 2:8. También él hace referencia del juicio final en 2 Timoteo 4:1 y la esperanza de nosotros los cristianos, la iglesia, en Tito 2, versículo 13. También viene la palabra aparecer, que viene de faneroo. Connota la esperanza del cristiano de participar en la gloria de Cristo. Primer epístola de Pedro 5:4, Colosenses 3:4 y Primera de Juan 2:28. Finalmente, descender viene de la palabra catabano y hace referencia a la venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:16 es la cita bíblica que hace referencia a esta palabra. Estas palabras, como lo dice el título de la diapositiva, son la referencia a la segunda venida de Cristo. Y ya casi para terminar el tema, podemos ver también la base, la cual descansa la postura de la Iglesia de Dios. Recuerde que en la postura de la Iglesia de Dios, Israel y la Iglesia son dos programas separados, son dos tratos distintos. Aquí vamos a ver un pequeño resumen en tablas de esos dos tratos distintos, y entre esos factores tenemos la nacionalidad. En el caso de Israel, es una nación. En la Biblia vienen mencionados como israelitas, como judíos, como hebreos. En la actualidad, a los que viven en Israel se les llama israelí o israelíes. Y esto viene marcado en Génesis 12, versículos 2 y 3. En el caso de la iglesia, en el caso de nosotros, somos gentes de diversas nacionalidades. Mateo 16:18 utiliza la palabra eclesia. La palabra iglesia viene de eclesia, que está formada por dos palabras, que es ek, fuera de, y klesis, un llamamiento. Esto se puede traducir como los llamados de fuera. En el caso del ministerio, Israel no tiene una actividad misionera, ningún evangelio que predicar. En el caso de la iglesia, nosotros tenemos que cumplir la gran comisión, que es ir y predicar el evangelio de Jesús a todas las naciones, a todas las criaturas. Y esto viene en referencia en Mateo 28:19 y Marcos 16:15-16. En cuanto a los juicios, Israel será juzgado por la ira de Dios. En Apocalipsis 13, el 6:16-17 y 14:7 hacen referencia a eso, a ese factor. Mientras la iglesia va a ser librada de los juicios. En Apocalipsis 3:10, Juan 17:11 y Filipenses 4:7. En este caso también, si le ponemos atención, a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, la palabra iglesia ya no es mencionada hasta el capítulo 19, cuando habla de la segunda venida de Cristo acompañado de sus santos. Eso quiere decir que la iglesia muy probablemente viene con Cristo
en la segunda venida para reinar y para ser sacerdotes. En cuanto al Espíritu Santo, en el pueblo de Israel solo posaba en hombres electos. Jueces 3:10, primer libro de Samuel 10:10, segundo libro de Samuel 23:2, y podemos ver en la historia de Samuel, el Espíritu viene sobre Samuel y lo utiliza como sacerdote y como profeta. Samuel unge a Saúl y el Espíritu desciende sobre Saúl. Cuando Saúl ya no es aprobado por Dios, pues Samuel unge a David y el Espíritu viene sobre David, el Espíritu Santo. En el caso de la iglesia, el Espíritu Santo está prometido para todos. En Lucas 11:13, Juan 3:24, Hechos 1:5, 2:4 y 2:17 viene esta referencia de que el Espíritu Santo va a posar sobre la iglesia. En cuanto a nacimiento, Israel nace o desciende de Abraham, de Isaac y Jacob, los patriarcas de Israel, los padres de la fe. Génesis 12:1-2 y Mateo 1:1-2. En el caso de la iglesia, nosotros nacemos de Cristo. Mateo 16:18, Efesios 5:25-27 y Primera de Corintios 6:20. Estos factores marcan las diferencias entre Israel e iglesia. Israel puede decir que es el pueblo de Dios. Nosotros podemos decir que somos la iglesia de Dios, la novia de Dios, y que vamos a participar en las bodas del Cordero. Continuando con el análisis de los factores que hacen las diferencias entre Israel y la iglesia, tenemos el tiempo en la tierra. Israel existe desde que Jacob recibe la bendición del ángel de Jehová, de Abraham, que es el padre de naciones. Génesis 12:1-2. Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. En cambio, la iglesia nace en Jesucristo y el evangelio que nos predicó, Mateo 16:18, Primera de Corintios 6:20 y Primera de Pedro 2:5 hacen referencia al tiempo que nosotros tenemos en la tierra y al tiempo que tiene Israel en la tierra. Si usted revisa una línea de tiempo, alguna cronología, pues se va a topar con que Israel tiene algunos 2000 años más o menos antes de que nace nuestro Señor Jesucristo. En cambio, la iglesia, pues a partir del año 30 de nuestra era, que es cuando Jesús es crucificado, pues nacemos nosotros. Entonces es una gran diferencia de tiempo en la tierra. En cuanto a sacerdocio, Israel tuvo un sacerdocio organizado. De hecho, Israel tiene a los levitas, que son sacerdotes específicamente de ese pueblo. Y en Éxodo 29:9, 40:15 y Números 3:3 y 18:7 podemos ver esa referencia donde se elige a la tribu de Leví. Y el libro de Levíticos es una clara referencia a la organización de los sacerdotes y de las actividades sacerdotales. En el caso de la iglesia, nosotros somos un sacerdocio vivo. En Primera de Pedro 2:5 y capítulo 9, versículo 9 y en Apocalipsis 2:26 podemos ver que somos un sacerdocio para Dios. En cuanto a porciones de la Biblia
o lo que hay escrito en la Biblia, Israel abarca 4/5 partes de la Biblia. Todo el Antiguo Testamento se refiere a Israel y gran parte del Nuevo Testamento también hace referencia a Israel. Mientras tanto, la iglesia ocupa 1/5 parte de la Biblia. Y créanme, 1/5 parte es más que suficiente para creer que Jesús es nuestro Salvador. Lógicamente hacemos uso de toda la Biblia completa, porque la palabra no puede ser separada para uso exclusivo, ya lo mencionamos. Finalmente, en cuanto a propósito divino, Israel recibe las promesas terrenales en los pactos. Génesis 17:7, 13:19 y Génesis 12:1 al 3. Hace referencia a los pactos y a las promesas terrenales. Mientras tanto, nosotros recibimos promesas celestiales en el Evangelio. En 1 Corintios 15, 57, en Juan 14, 12 al 14, en Hechos 16, 3 y en Juan otra vez 17, 24 y 14, 1 al 3. También podemos ver promesas que recibe la iglesia en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, en el mensaje a las 7 iglesias. A cada iglesia se le hace una promesa distinta, al que venciere y recibe una promesa. Entonces esas promesas también son para nosotros. Con esto damos por concluida la primera clase. La siguiente sesión del estudio del Apocalipsis tiene que ver con el libro de Daniel. El libro de Daniel, ubicado en el Antiguo Testamento, pudiera ser tratado como el libro de la revelación del Antiguo Testamento. El libro profético que habla del Apocalipsis que va a caer sobre la tierra y que para efecto de estudio escatológico es esencial verlo. Esta imagen nos muestra un adelanto que viene en este libro. 4 bestias. Esto lo vamos a revisar en la siguiente sesión. Muchas gracias y Dios te bendiga. Nos vemos pronto.